intestino grueso, que ya, desde la medicina natural, sabemos que son pareja, son matrimonio. Puesto que alguna vez creo que aquí hemos dicho que el cuerpo humano sería como una especie de donuts, en la que la parte del agujero pequeño sería el intestino grueso, el intestino, y la parte de afuera sería un poco la representación del pulmón, puesto que estamos en contacto por dentro y por fuera con el exterior. Luego es claro que si estos dos órganos, que ya también en embriología, en medicina moderna, cuando se hace el desarrollo mes a mes, semana a semana, del desarrollo embriológico en el feto, en el útero materno, vemos que pulmón e intestino grueso vienen del mismo sitio, de la misma hoja que se llama en embriología blastodérmica. Quedábamos que si inicialmente nosotros venimos de dos células, un espermatozoide y un óvulo, el espermatozoide entra en el óvulo y se produce la segunda meiosis y ya a partir de ahí se empieza a producir todo el proceso de la vida y a partir de ahí se empiezan a multiplicar las células. Luego pasa por una fase que se llama de mórula, mora, ¿saben cómo es una mora? Y entonces eso está implantado en el cuerpo uterino, que es el que se va a ir engordando, y a través de todos los vasos, de la gran capacidad de irrigación que tiene ese útero, puesto que el útero es el músculo del cuerpo humano, concretamente de la mujer, que multiplica por 10 hasta el final del embarazo la longitud y el volumen de cada una de sus fibras. Es decir, desde ser un órgano pequeño, multiplica todo. Y eso es a base de sangre, de un aporte sanguíneo para nutrir, para alimentar, para darle la vida a ese ser que está naciendo, que se está criando ahí. Pues desde esas dos células que en principio somos, luego se pasa por un estadio, después de la mórula, después de la mora, en la que se dividen, se ha dado en llamar así, ectodermo, mesodermo y endodermo, y de cada una de estas tres cosas sale, se reproduce, se organizan todos y cada una de las estructuras del cuerpo humano. Pues bien, el intestino grueso y el pulmón vienen de la misma hoja, del ectodermo. Entonces, es claro, independientemente de que no seamos médicos o de que, bueno, no nos guste la medicina natural, esto está así. Esto está en los libros de cualquier facultad de medicina. Es claro que si han tenido relación, van a seguir teniendo siempre relación, y el uno va a depender del otro siempre. Si tenemos un pulmón con problemas, que en sí mismo tiene esto una herida, ¿no? Básicamente, olvidémonos ya de las palabras técnicas de los mastocitos, los mediadores y el alérgeno. Ese pulmón está cojo. Entonces tiene un pariente directo. Tiene un pariente directo que es el intestino grueso. Entonces, en vez de ir a acercarnos exactamente al alveolo, a acercarnos exactamente a la pared, se puede plantear, que de hecho fue lo que se planteó o plantearon los maestros antiguamente. Vamos a tener una amplitud de miras, vamos a contemplar al enfermo de asma desde todo su contexto, desde todos sus órganos, porque todos y cada uno de sus órganos están interrelacionados unos con otros y cada uno tiene una función y depende de un órgano para aportar a otro sus materiales, su sangre, su energía. Y el desequilibrio en uno, seguramente, vamos a ver si no viene de él mismo, originariamente, y ese desequilibrio es un síntoma de otro sitio y está, en definitiva, cantando de otro problema. Insisto, desde la medicina natural, el asma no es fácil. Sobre todo cuando son pacientes asmáticos que ya han estado tratados con estos fármacos, que están abonados al uso de estos fármacos, que ya han generado incluso la dependencia de la que se habla aquí, y ha habido que aumentarse las dosis, ellos mismos, porque además se las aumentan, este tipo de pacientes, ellos mismos, lógicamente, claro.
porque llega un momento en el que manejan el fármaco ya con una confianza absoluta, pensando que, bueno, y ante cualquier estímulo externo o cualquier fase en la que tiene una pérdida de defensas, porque además hay otra cosa, la patología del asmático, ahora concretamente de esta patología que estamos hablando, eso lleva su evolución. Y esa patología sigue evolucionando, independientemente de que lo que nosotros hagamos sea un tratamiento sintomático, puesto que desde la teofilina, los glucocorticoides, los fármacos adrenérgicos y los inhibidores de los mediadores químicos y los antihistamínicos, lo único que estamos haciendo es trabajando a nivel puntual, a nivel del órgano. ¿Y qué estamos haciendo? Pues incluso con ese tipo de fármacos, en muchos casos, lo que hacemos es enmascarar la sintomatología de ese paciente, que ese paciente no sienta ese mecanismo de crisis, pero eso no quiere decir que no siga su proceso inflamatorio, que no siga su proceso evolutivo, puesto que si quedamos y no hemos descubierto y no estamos buscando el origen del problema, eso va a seguir machacando. Entonces, si todos los órganos dependen unos de otros, desde la medicina moderna, desde la medicina natural hemos quedado que, por supuesto, cada enfermo asmático es un mundo. Es distinto un niño recién nacido que ya ha nacido con crisis asmáticas que ha nacido con asma. El enfoque terapéutico, el enfoque de trabajo no tiene nada que ver. Es distinto si ese paciente lleva 2 o 3 años sufriendo crisis asmáticas. Es distinto si el paciente lleva más años. En muchos casos podemos aliviar y el enfoque de trabajo, en ese sentido, en muchos casos es, en primer lugar, alargar o espaciar las inhalaciones como primer logro desde el punto de vista de la consulta. Que llegue un momento en que vayamos acotando esas crisis para, desde también, cuidado, desde la acupuntura y la moxibustión, por supuesto, pero hemos de apoyarnos desde la alimentación y desde una serie de pautas de vida que hay que darle al paciente a su misma vida. A su misma vida. El tratamiento, insisto, es difícil también en medicina natural. Pero si logramos acercar al paciente, despegar al paciente del uso de estos fármacos, estaremos logrando una cosa que es importantísima, puesto que el enfoque general, insisto, puesto que luego ya para cada caso hay que hacer el traje en concreto. El enfoque general, hemos quedado que el intestino grueso es la pareja, es compañero del pulmón. Y esa relación que tenían en el útero la siguen manteniendo en el individuo adulto. Entonces, sería bueno, desde la medicina natural nosotros apoyamos primero a quien hay que ayudar. Si este señor está nervioso, si con este señor no se puede hablar, no lo voy a enfadar más. Si este señor anda con esos problemas que tiene ahí, voy a tratar de trabajar con él desde su pareja. ¿Cómo trabajamos desde su pareja? Con el intestino grueso. ¿El intestino grueso qué es? Todos sabemos lo que es el intestino grueso. El intestino grueso tiene que absorber las alimentaciones. Esas alimentaciones pasan por sangre y van a pasar al laboratorio del cuerpo, que es el hígado. El hígado. El hígado hemos quedado que es el padre de los músculos. ¿Cuál es el músculo más importante, salvo en la mujer que no es gestante, pero el más importante para todos nosotros? El corazón. Ese es el que mantiene la hemodinamia en todo el organismo. Bien, si hemos ayudado un intestino grueso, que, bueno, pues depende, cuidado, lo de siempre, pueden ser o bien pacientes estreñidos, o bien pacientes, tengamos en cuenta que las patologías de todos y cada uno de nuestros órganos pueden ser por exceso, por defecto, o por una mala relación con el resto de los órganos. Y eso es la base del trabajo. Hemos tonificado, hemos ayudado a ese intestino grueso para que haga de verdad una buena absorción de las alimentaciones, para que esa sangre esté enriquecida. Esa sangre va a pasar a hígado. Y el hígado es el que le tiene que pasar, al primero que le tiene que pasar es al rey. El rey es el corazón.
puesto que como falle el corazón, se acabó la historia. Entonces, si ese corazón que hemos quedado alguna vez, que es como el motor, que está caliente, si está caliente, ¿quién ventila el calor del corazón? El único que puede ventilarlo es el pulmón. Entre otras cosas, porque además ese calor del corazón, tengamos en cuenta que los dos pulmones abrazan al corazón. Entonces, es de cajón, tiene que ventilarlo los pulmones, independientemente de que no seamos médicos o no entendamos de medicina. Está claro que si usted tiene calor aquí y pone la mano ahí, el calor va a pasar inmediatamente a su mano, ¿no? Bien, pues ese calor de corazón, si ese hígado, si ese intestino grueso no está haciendo unas buenas absorciones, esa sangre no va enriquecida, ese hígado no tiene buenas alimentaciones para mandar al rey, que es el corazón, y ese rey estará nervioso, estará caliente. ¿Ese calor dónde va a pasar? Pues uno de los sitios donde va a pasar va a calentar también la sangre. La sangre la tiene que filtrar el riñón, que es el padre de los líquidos, ¿no? Todos sabemos que el riñón lo que tiene que hacer es filtrar los líquidos. Si tenemos unos buenos líquidos, unos líquidos bien filtrados, ese pulmón, el flujo sanguíneo, que tiene que pasar por ese pulmón para renovar esta herida y para hacer el intercambio oxígeno gaseoso, de alguna manera, ahí a lo mejor sí que estamos, seguro estamos ayudando a ese pulmón. Seguro. Pero claro, si nosotros estamos colocando a este paciente única y exclusivamente un fármaco que trabaje directamente aquí, en forma de los inhaladores, por ejemplo. Si se lo colocamos, esos inhaladores, que ahora se está poniendo de moda, colocar en esos inhaladores un poco de glucocorticoide. Ya hemos visto, de momento, la patología que produce solo a ese nivel. Pero claro, tengamos en cuenta que en este tipo de pacientes son pacientes crónicos que de una forma repetida y reiterada están utilizando ese inhalador. Como ya conocemos de los efectos secundarios de los glucocorticoides, claro, se pretende colocarlos de una manera puntual y que sea a nivel externo, porque hemos quedado que tienen que trabajar sobre esa inflamación, puesto que el glucocorticoide, cuando lo colocamos a nivel de oral o a nivel de vía parenteral o de vía intravenosa, produce osteoporosis. La osteoporosis era aquel problema que no había, alguna vez creo que he dicho, que uno de los órganos más activo del cuerpo humano es el hueso, aunque nos parezca, porque el hueso está soltando calcio al torrente y fijando calcio constantemente, produciendo un proceso de reabsorción ósea. En cuanto ese proceso se interrumpe, se produce la osteoporosis, que es la fragilidad en todas las estructuras óseas. Se te quedan los huesos como cristal. Si hacemos una radiografía, vemos que los huesos están trabeculados. Sobre todo se ve muy bien en los huesos largos, tipo fémur. Una de las patologías características de la osteoporosis, de señoras con osteoporosis, en las que, bueno, han tenido después la alteración hormonal que provoca la pérdida de la vida fértil, la aparición de la menopausia, produce una alteración hormonal que incide de una manera directa en esos mecanismos de absorción y de suelta de calcio, provoca esos huesos de cristal. Se ven en las radiografías como trabeculados, como de cristal. Y claro, el fémur es uno de los huesos el más grande del cuerpo humano, tiene que apoyar nuestro organismo. Suelen ser pacientes que además cuando tienen, me refiero a las pacientes con osteoporosis menopáusicas, pacientes que además cuando se ha producido esa alteración hormonal, automáticamente muchas de ellas, en muchos casos, han producido un aumento de peso, con lo que ese cuello de fémur, que sería, aquí vendría el fémur, ese cuello que tiene que insertar en la cadera, esto está como el cristal, se parte y se produce la fractura de cuello de fémur. Y en algún caso
se dice, no, es que mi abuela se cayó y se rompió el fémur. No. Esa señora se cayó porque se le había roto el fémur, ya no le sujetaba. Pues bien, este es uno de los grandes cocos de los corticoides. Ya nos dedicaremos a ellos de una manera puntual. Pueden producir diabetes cuando los utilizamos a nivel sistémico, a nivel interior. Por eso se busca el menos, ya se conoce de sus efectos, el menos daño o que estén el menos tiempo posible. Pero como insisto, el aerosol se utiliza, hay pacientes que lo utilizan cada hora. Claro, llega un momento que se produce una absorción. Tengamos en cuenta que por aquí pasan vasos y pasa a plasma. Indefectiblemente ese paciente está abonado a hacer una osteoporosis que en los varones es difícil que se dé, salvo en este tipo de osteoporosis inducidas por la ingesta, por el uso de corticoides. Pues bien, si hemos visto la relación clara que hay entre el corazón y el pulmón, está claro. Hemos visto también la relación clara que hay entre el hígado y el corazón. Está clara también la relación que hay directa entre el intestino grueso para alimentar a ese hígado. Y está clara la relación que hay entre corazón y riñón. El corazón con quien trabaja, con la sangre. ¿Quién tiene que limpiar la sangre? El riñón. Claro, a esos pacientes les estamos haciendo cojear a nivel, de momento hepático, porque estamos haciendo que ese hígado, que en sí mismo no está su intestino grueso bien tonificado, claro, ese hígado tampoco está recibiendo buenas alimentaciones y tampoco está tonificado. Ese corazón está nervioso, está soltando calor, la sangre va caliente a filtrarse por los riñones y esos líquidos no van a llegar bien al pulmón. Eso está escrito y está demostrado. Insisto, no se piensen que el asma es un tema fácil. Cuidado, nadie ha dicho aquí que ninguna enfermedad sea una cosa fácil. Son muy difíciles de tratar las asmas. Lo que pasa es que si tratamos de ir despegando al paciente de estos fármacos hepatotóxicos, que están además autoalimentando la propia patología, instaurando de una forma crónica un territorio inflamatorio cada vez mayor, porque además al enmascarar la sintomatología el paciente se expone a los efectos desencadenantes que le producen el asma, porque como está enmascarada y de momento no le está produciendo el problema de ahogo, eso no quiere decir que no se siga deteriorando, aumentando su reacción inflamatoria y se siga deteriorando su epitelio. El hecho de que él no tenga la sintomatología no quiere decir que no se siga reinstaurando este problema, que además este problema se está autoalimentando. Pues hemos visto que era el circuito una vez, pero si esa sangre, ese flujo pulmonar sanguíneo ha llegado en malas condiciones desde el riñón, cuando tiene que pasar otra vez a través de los plexos, toda esa base, todos esos vasos que hay alrededor de las paredes de los intestinos donde se tienen que hacer las alimentaciones, ya a la segunda vuelta ya va un poco más sucia, va un poco más coja. Cuando pase al hígado le va a llevar malas alimentaciones, peores alimentaciones que la vez anterior. Ese corazón va a estar mucho más caliente. Esa sangre va a llegar mucho peor al riñón y ese flujo pulmonar va a ser cada vez peor. Y cada vez se va alimentando más